Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la insistencia que tiene una gran empresa transnacional para la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán y las afectaciones que esta tendría para los agricultores de la región, y no solamente para ellos, sino también para el medio ambiente. Vamos a platicar con Manuel Rabasa. Él es integrante de la misión de observación que se acaba de llevar a cabo para estar al pendiente de una consulta que se pretende hacer para la siembra de soya transgénica. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Y también nos acompaña María Colín, ella es asesora legal de Greenpeace México. Buenas noches, María. Gracias, Erika, buenas noches. Y bueno, ya habíamos hablado en este mismo espacio con apicultores, científicos y abogados sobre el impacto que tiene la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán. Pero ahora esta empresa que se ha aferrado, por así decirlo, a estar en esta zona estratégica para el país en la producción de miel, pretende regresar a la zona pese a que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpuso un dictamen en contra. Manuel, me gustaría que nos comentaras cuál es la situación que prevalece actualmente y por qué la necesidad de crear una misión de observación. Sí, gracias, Erika, por invitarme a este programa. La misión de observación nos conformamos a petición de las comunidades que hace varios años iniciaron un proceso de solicitud de amparo frente a la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán, Chiapas y la Huasteca, la planicie huasteca. En varias comunidades de Campeche se logró el amparo, lo mismo que en Yucatán, y desde entonces no se puede sembrar soya transgénica a pesar de la presión de esta empresa transnacional de querer sembrar soya transgénica. Lo último que sucedió fue que la Suprema Corte de Justicia, al atraer el caso, dijo que se necesitaba hacer una consulta a las poblaciones indígenas mayas de la península para que ellas digan si están de acuerdo o no en que se siembre soya transgénica en su territorio. La consulta se está iniciando en el estado de Campeche, todavía no en el estado de Yucatán, y en el estado de Campeche las comunidades mayas nos han pedido, o personas de las comunidades mayas, de las comunidades que presentaron los amparos, nos han pedido que se conforme una misión de observación de la consulta. Y en ese sentido, varias personas, varias organizaciones, personas de instituciones de educación, algunos científicos, etcétera, nos conformamos como misión de observación hace unos 20 días más o menos, y hemos iniciado ya un proceso de observación. ¿En qué consiste esta tarea? ¿Ustedes van a estar al pendiente de cómo se realiza esta consulta? Exactamente, desde las actividades previas a la consulta, hay algunas actividades que son previas, como las convocatorias, como las visitas que hacen las autoridades que están convocando, que son la CDI, la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, y la CIBIOGEN, que es la Comisión Intersecretarial de Biodiversidad, de Bioseguridad, de organismos transgénicos. De organismos transgénicos. Entonces ellas, como convocantes, empiezan a hacer algunas actividades de acercamiento a las comunidades, y desde entonces nosotros estamos ya llevando nuestras actividades de observación de esas actividades previas. De hecho, ya hubo varias actividades previas, una actividad a principios de marzo en el municipio de Jopelchen, en la que no se permitió incluso entrar a apicultores que solicitaron entrar, que fue a puerta cerrada, lo cual sí nos preocupa en el sentido de que la consulta debe ser abierta, debe ser previa, debe ser informada, debe ser transparente. Bueno, una primera acción previa que no cumplía con estas cuestiones. También hubo ya 2 reuniones previas también con convocatoria realizada, convocatoria relativamente bien hecha nos parece a nosotros, porque se colocaron
salió en el periódico Tribuna Peninsular, y también se colocaron invitaciones, convocatorias en las comisarías ejidales y en las comisarías municipales de las comunidades que se están invitando. Y nosotros participamos el día 14 de abril en la que se hizo en Jopelchen y el día 15 de abril en la que se hizo en Tenabo. Esos dos municipios es donde se ha iniciado la consulta. En los dos casos tenemos una información diferente, ¿no? Nos llamó la atención que sea diferente lo que se les dice a unos de lo que se les dice a los otros. Y en ambos casos también la convocatoria, pues nos parece que no fue una convocatoria realmente muy transparente, muy bien hecha, puesto que de las 34 comunidades convocadas en Jopelchen llegaron solamente 13 con representantes autorizados, con representantes nombrados en la asamblea, y en Tenabo, de las 6 comunidades invitadas, llegaron solamente los de una comunidad, Emiliano Zapata, con representantes nombrados en su asamblea. Entonces, como el inicio. En algunas otras experiencias en las que hemos visto el interés de grandes empresas para estar en territorios indígenas, nos hemos dado cuenta de que las consultas no están dadas en la lengua de la región, y me gustaría saber si en este caso pasa lo mismo o qué ocurre, ¿no? Porque es importante que les llegue la información en su lengua de origen. Correcto. Bueno, las convocatorias fueron hechas en español, tanto en el periódico como en las que se pegan en las comisarías, y el día de las actividades previas, la preconsulta, en estas reuniones del 14 y el 15 de abril, de las que hablaba, sí estuvieron presentes traductores, intérpretes del INALI, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Sin embargo, su trabajo, aunque hicieron un esfuerzo de traducción, sin embargo su trabajo se cortaba. No todo lo que se hablaba ellos interpretaban o ellos traducían, fue bastante cortado, y en el documento final no aparece en lengua maya las propuestas las respuestas de las personas de las comunidades, sino solamente un texto en español en la que incluso se dice, y algunas menciones, algunas cosas que dijeron las personas de las comunidades, pero no aparecen puestas ni en español ni en maya. O sea, en realidad no se tomó en cuenta eso, a pesar de estar presentes los intérpretes del INALI. Entonces, creemos que relativamente o medianamente se cubre, porque están los traductores, pero en la práctica hace falta todavía mucho esfuerzo para que realmente haya una traducción, una información en la lengua maya, y que se recoja también lo que las personas de la ley que hablan en su propia lengua aparezcan ante los medios, ¿no? Aparezca en los acuerdos, aparezca en los resultados de las reuniones, y que pueda aparecer incluso escrito en maya. En una ocasión anterior ya estuvo con nosotros Lady Pech, quien nos explicaba del impacto que ha tenido la presencia de Monsanto en su región y cómo ha afectado económicamente a más de 15,000 familias que se dedican a la apicultura. Vamos a ver una cápsula y regresamos. México es el sexto productor y tercer exportador mundial de miel de abeja después de Argentina y China. El 85% de la producción nacional se destina a la Unión Europea, principalmente a Alemania, donde goza de prestigio. Alrededor de 41,000 apicultores mexicanos, en su mayoría campesinos e indígenas, dependen de la actividad. En 2010 produjeron 55,684 toneladas de miel con un valor de casi 1,726 millones de pesos. De acuerdo con la información de la Conavio, en la región existen 162 organizaciones de apicultores. 3 de ellas agrupan a más de 1,000 socios y 11 cuentan con un número de socios que oscilan entre 100 y 1,000.
El resto, 148, son organizaciones de pequeños productores con menos de 100 adherentes. El 90% de la producción de miel de la península se exporta y corresponde a cerca del 60% de toda la miel que sale del país. De 2005 a 2012, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ha otorgado al menos 15 autorizaciones para la siembra de soya transgénica en las fases previas a la comercial, experimental y piloto, en Chiapas y la península de Yucatán, que comprenden los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. El 6 de septiembre de 2011, un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Alemania colocó a los apicultores como afectados directos de los cultivos de organismos genéticamente modificados. Al tratarse de polen de plantas transgénicas autorizadas para alimentación, la Corte Europea determinó que si el contenido de polen transgénico sobrepasa el 0.9% de polen total, debe indicarse en la etiqueta la leyenda «Contiene ingredientes modificados genéticamente», y esto aplica para todos los productores, lo que incluye a los mexicanos. Luego del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Alemania, comercializadoras evitaron enviar 40 toneladas de miel en 2012 para sortear un golpe a la imagen de la miel mexicana y la vendieron a menor costo en Estados Unidos. La causa, según denuncian, es que los cargamentos sobrepasan los límites establecidos y aceptados de polen transgénico. La siembra de soya genéticamente modificada habría contaminado la miel producida en la península de Yucatán, como lo demostraría el desvío que hicieron los comercializadores del cargamento dirigido originalmente a la Unión Europea, ocurrido en 2012. Ante esto, con la reciente autorización otorgada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, para la siembra comercial de soya transgénica, dio inicio una batalla jurídica de las mismas comunidades para revocar el permiso. 7 amparos fueron interpuestos y se le solicitó la suspensión de oficio al Juzgado Segundo del Distrito Federal del 31 Circuito de la entidad. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos hablando sobre la intención que tiene la empresa Monsanto de regresar a la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán. Y bueno, ya ha habido un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país, en este sentido, y me gustaría que nos hablaras un poquito de esto, María Colín, el impacto que tiene este dictamen que se dio en noviembre del año pasado y esta insistencia de Monsanto de regresar a la zona. Sí, efectivamente, vale la pena recordar que el año pasado, en noviembre, el día 4, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia y básicamente lo que determina es la necesidad y la obligación de llevar a cabo una consulta previa a las comunidades indígenas mayas que actúan como quejosos en los amparos que presentaron en el año 2012. Esto por un lado. Por otro lado, bueno, ¿cuál es el contenido de esta sentencia? Los ministros y la ministra de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia determinan que la siembra de soya transgénica es un proyecto que implica un impacto significativo para las comunidades mayas, pudiendo potencialmente implicar afectaciones en estas comunidades. Y básicamente hace una disertación en torno a 7 puntos. El primero es en torno a la potencial afectación que tendría la siembra de soya transgénica, tanto en la diversidad biológica como en la flora y la fauna de la región. Ese es el primer punto.
El segundo es las determinaciones que a partir de estudios técnicos que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que en dictámenes técnicos previos señalan que esta siembra de soya transgénica a partir del uso del herbicida glifosato podría terminar impactando y contaminando el agua de la región, dadas las condiciones del suelo kárstico, es decir, suelo calcáreo de la región, que terminaría en los mantos acuíferos, ¿no? El tercer punto que señalan los ministros y la ministra de la segunda sala es que la vinculación, el tema de la salud y los impactos por el glifosato, que el año pasado, en marzo del 2015, el Instituto Internacional de Investigaciones sobre el tema del cáncer, y que es retomado a la vez por la Organización Mundial de la Salud, llevan a reclasificar el glifosato como un probable cancerígeno. Entonces lo eleva de categoría 2B, que se encontraba, a la categoría 2A. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene mucho más implicaciones a la salud de que las que en este momento se habían determinado, ¿no? El cuarto elemento es vinculado con la posibilidad de que estas semillas genéticamente modificadas se dispersaran, dadas que la situación de vulnerabilidad que vive la península ante fenómenos climáticos puede llevar a que estas semillas de soya transgénica terminen siendo dispersadas a partir de los vientos, huracanes, etcétera, y que genere una dispersión que genere un flujo transgénico indeseable, ¿no? Es decir, contaminación de semillas, efectivamente, dada estos impactos severos que tienen los huracanes y los fenómenos climáticos vinculados, por supuesto, al tema del cambio climático. Y particularmente la península de Yucatán es una área vulnerable a impactos climáticos, ¿no? El otro tema es las abejas, ¿no? Más allá del tema de que las abejas, que se discute a nivel mundial el colapso de las abejas, entre otros casos por agrotóxicos, en particular por el tema, uno de los impactos o de los efectos podría ser el glifosato, que es un tema que se sigue investigando, pero en particular las abejas a partir del polen podrían llevar que otras se contaminaran, se llevara flujo génico que también es indeseable en la región de la península. Una cuestión que también se señala en la sentencia de la Corte es las áreas naturales protegidas se encuentran vulnerables, que podrían terminar siendo afectadas por estas semillas transgénicas. Y finalmente, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en sus dictámenes técnicos previos, porque estamos hablando de la etapa comercial, la etapa de siembra comercial de soya transgénica. Sin embargo, las propias autoridades, en particular la Comisión, la CONABIO, ya había determinado que se habían venido reportando siembra de soya transgénicas, tanto en la etapa experimental y particularmente en la piloto, que se habían realizado o llevado a cabo en zonas no autorizadas. Quiere decir que se desmontó, o sea, el suelo forestal se volvió suelo agrícola de manera ilegal para hacer esta extensión y siembra de soya transgénica. Y por otro lado se reportó presencia de soya transgénica en áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, claramente se había ya denunciado que se había venido dando una siembra ilegal y que por lo tanto esto eran condiciones para que no se siguiera escalando esta siembra, de tal manera que los amparos de 2012 se presentaron en contra de estos permisos de siembra de soya comercial, que en este momento, a partir de la sentencia de la Suprema Corte, se encuentran suspendidos hasta en tanto no se lleva a cabo esta consulta que cumpla los estándares internacionales, de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, junto con legislación nacional que implica que tenga que tener el más alto estándar, ¿no? Claro, y bueno, hay que recordar un poquito lo que dice este convenio, que tiene que ver justamente con que se considere a los pueblos indígenas y se haga una consulta previa, informada y en su lengua, que es
un poco de lo que hemos venido hablando en este espacio. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, Periodismo de Investigación. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Bueno, estamos hablando con María Colina, asesora legal de Greenpeace México, y con Manuel Rabasa, integrante de la misión de observación que se acaba de generar a partir de que Monsanto pretende regresar a la zona de la península de Yucatán a la siembra de soya transgénica. Para concluir en este último bloque, me gustaría que nos comentaran, ¿se están dando los tiempos que son necesarios para esta consulta, Manuel? Bien, una de las características de las consultas, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo y a los convenios que ha firmado México con la Organización Internacional del Trabajo, incluso como se han establecido incluso en la Constitución, en algunos de los artículos de la Constitución, es que los pueblos tienen derecho a hacer, a trabajar de acuerdo a sus usos y costumbres. Entonces la consulta debería de estar dispuesta, digamos, si es de buena fe, a que sea de acuerdo a los usos y costumbres, por lo tanto a los tiempos de las comunidades y de los pueblos. Eso de alguna manera nosotros estamos observando con preocupación que no ha sucedido así. Hay cierta presión en las reuniones, tanto en la del 14 como en la del 15 de abril, en Jopelchen y en Tenabo, para que se cumpla con el calendario propuesto por las autoridades y no así con el de las comunidades. De hecho, también se procura que los representantes de las comunidades que sí asistieron a estas reuniones tomen decisiones sobre, por ejemplo, estar de acuerdo en recibir el protocolo que les presentan las comunidades, las autoridades, de cómo va a ser toda la consulta, y ellos lo que argumentan es: nosotros no estamos aquí para tomar decisiones, la decisión la toma la asamblea de las comunidades, nosotros somos representantes de esa asamblea y tenemos que regresar a nuestra asamblea a comunicar lo que aquí vimos y allá tomamos la decisión. Entonces eso lleva días. Entonces las comunidades están solicitando que se les dé el tiempo suficiente para que puedan hacer este trabajo, ¿no? Algunas de las autoridades lo que dicen es: bueno, si son representantes de asamblea, ¿por qué no toman decisión? O sea, un desconocimiento de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, ¿no? Claro, me da la impresión que en este caso, como en otros más que hemos documentado, las autoridades, las instituciones oficiales están más del lado de la empresa que pretende regresar a la zona. ¿Qué nos puedes comentar? Pues sí, de hecho se reporta presión, incluso hay la denuncia de una funcionaria de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad que trata de convencer a las comunidades de que las abejas no pecorean, no van a buscar el polen más allá de tantos kilómetros, ¿no? Y esto ya es una presión y que impacta en la consulta, ¿no? Entonces, sí es clara la intención de que esto sea un intento de maquillar una consulta sin que implique realmente el consentimiento previo de las comunidades apegado a sus usos y costumbres, ni culturalmente adecuada, por supuesto, ¿no? Incluso, bueno, en las declaraciones de medios locales conocemos de que hay declaraciones en el sentido de que se va a sembrar en aquellas comunidades donde no se va a llevar a cabo la consulta. Entonces esto ya empieza a generar una tensión entre las comunidades y enfrentarlas, ¿no? De entrada, si hubiera buena fe en esta consulta, no se debería de estar anunciando ni por parte de funcionarios locales ni por empresarios, por representantes legales de la compañía, en este caso Monsanto, declaraciones en el sentido de que ya se está preparando para la siembra de soya transgénica en este próximo periodo agrícola que se viene ahora entre mayo y junio, ¿no? Esto en realidad es una amenaza y es un atentado contra una consulta apegada a estándares internacionales, ¿no? Entonces sí, definitivamente es una
¿Imposición? Sí, de alguna manera sí es una imposición y te deja ver que hay una consulta que simplemente se quiere cubrir y maquillar y pasar a lo siguiente, ¿no? Cubrir, decir, bueno, ya lo hicimos y por lo tanto ya el permiso queda convalidado, ¿no? Este es el riesgo que estamos viendo y una amenaza latente sobre las comunidades, ¿no? Uno de los puntos que llama mucho la atención es el impacto que han tenido justamente los agroquímicos que utiliza Monsanto para la siembra de la soya transgénica y bueno, tú ya nos hablabas un poquito de este listado de puntos que estábamos valorando con la Suprema Corte, pero me gustaría que nos pudieras detallar un poquito más sobre este tema que es el glifosato. Sí, de hecho, bueno, el glifosato es parte del herbicida que iba implícito en el paquete tecnológico. La semilla transgénica no es solamente la semilla, ¿no? Implica lo que se conoce como paquete tecnológico y por supuesto necesitas el glifosato para esta tecnología, ¿no? En particular. La preocupación con el glifosato, por supuesto, es todo el tema, las afectaciones a la diversidad biológica, termina finalmente en los mantos acuíferos de la región, que bueno, ya hay estudios que lo evidencian. Por supuesto, todo el tema de alguna vinculación tiene con las afectaciones a las colmenas, y siempre está en riesgo que se pueda afectar la salud de las comunidades, ¿no? De hecho, las propias comunidades en Campeche han denunciado que las fumigaciones aéreas se han incrementado, con lo cual pues se están viendo fumigadas de alguna manera estas comunidades, ¿no? Y ellas por obvias razones muestran una preocupación por estas fumigaciones que en otros países, por ejemplo como Argentina, ya hay denuncias y se ha venido documentando los impactos a la salud que tienen este tipo de herbicidas, ¿no? Entonces, bueno, el glifosato está puesto en la mesa y lo deja sentado la segunda sala, ¿no? El glifosato es probable cancerígeno, retomando la determinación de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que estar lidiando con una tecnología que está seriamente cuestionada cuando existe el principio precautorio, que es un alegato que lamentablemente la Suprema Corte no tomó en cuenta para la resolución del amparo, ¿no? El principio precautorio es clave y hubiera sido clave en esta determinación, sencillamente para no seguirnos dando esta batalla en el sentido de, bueno, se va a permitir la siembra de soya transgénica y la fumigación a través del glifosato, ¿no? Cuando el principio precautorio nos hubiera dado margen como para decir esto no se puede autorizar, ligado además hay una afectación clara al derecho a la salud y por supuesto al medio ambiente sano, ¿no? Claro, que quedan en el tintero y que bueno, son temas que tendremos que abordar ante el sistema interamericano porque esto no queda aquí, ¿no? Esta sentencia y se tendrá que seguir cuestionando, dado que no cumple los estándares para la justiciabilidad de los derechos ambientales, ni de las comunidades indígenas, ni por supuesto del derecho de las comunidades a gozar de un ambiente sano, ¿no? Y a la salud. Que lo marca el artículo 4 de la Constitución y que, bueno, desafortunadamente se tienen que llegar a instancias internacionales para hacer valer la defensa de los territorios y los pueblos indígenas porque las autoridades mexicanas actúan lentamente o vemos que también a favor de las mismas empresas que cabe decir que estas empresas o en este caso Monsanto ha sido prohibida en otros países del mundo por el impacto ambiental y a la salud que ha tenido. Estamos a punto de concluir el programa, desafortunadamente siempre se nos va muy rápido el tiempo, pero bueno, Manuel, vives en Mérida y ya hablando un poquito del tema antes de entrar al estudio, nos comentabas de los impactos ecológicos que han tenido, incluso se ha desaparecido una laguna por el uso excesivo de agua, ¿no? Así es, la laguna Ic en Jopelchen,
que antes era una laguna con una enorme biodiversidad, ahora está siendo incluso arada, o sea, ya no hay agua. Y es por la enorme cantidad de pozos de extracción de agua del subsuelo para la siembra de agricultura industrial, de agricultura a gran escala. La soya necesita, para poder ser viable económicamente, necesita espacios muy grandes de terreno donde se siembre, ¿no? Miles y miles de hectáreas, y eso significa quitar la selva maya, que es la última selva que queda en nuestro país, de más cantidad de hectáreas, y que está vinculada a varios corredores que tienen que ver con biodiversidad, desde la reserva de Calakmul hasta la reserva de Siancán en Quintana Roo. Y este corredor que pasa por Jopelchen, pues es parte de ese conjunto selvático mesoamericano, mexicano, que es de lo último que nos está quedando. Y está siendo deforestado para sembrar soya transgénica, ¿no? O para sembrar agricultura industrial que golpea al medio ambiente, golpea a la capacidad de agua para vivir de las comunidades. Hay comunidades que se están quedando sin el líquido, y también a la manera de vivir y las costumbres de la población maya, que durante 3.500 años o más está en la región, con una serie de actividades, desde la milpa y otras actividades propias, y la apicultura, ¿no? Que es la principal fuente de ingresos, de vida y de actividades culturales también en la región. De identidad. De identidad. Agradezco mucho a los dos que hayan estado con nosotros en Contralínea Periodismo de Investigación, y agradezco también a usted que haya estado como a cada 8 días con nosotros. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.